Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos de nuevo con el incansable licenciado Gonzalo Ruiz. ¿Cómo andas, Gonzalo? Acá andamos, Bueno, les cuento acá la idea de andamos de hoy. licencia. Sí, estamos en paro. Les cuento la idea de hoy. La idea de hoy es hacer un video sobre la inteligencia artificial. Gonzalo también estaba muy entusiasmado para hablar del tema y me parece muy importante qué es lo que filosóficamente se puede plantear sobre esta tecnología que es más avanzada que existe hasta ahora y de la que más promete. ¿No avanza? Sí, es correcto. Promete hacer varios cambios en la forma en que tenemos de relacionarnos con el conocimiento, la información, incluso los procesos industriales. Muy bien. Entonces, empecemos con una introducción histórica. Contame. Introducción histórica a la IA. A ver. Mira, para ser estrictos, la primera computadora la diseñó Alan Turing allá por la Segunda Guerra Mundial para descifrar el famoso código Enigma, que era el código de encriptación de los mensajes del ejército alemán. Hay una película sobre eso. A partir de ahí, la computadora como mecanismo o como herramienta de cálculo se sigue utilizando, por ejemplo, en la misión del Apolo para mandar al ser humano a la Luna. Se utilizaron computadoras cuando ya empezó a avanzar el programa, cosa de que eran capaces de calcular mucho más rápido que las personas. Ya para los años 80 las computadoras están mucho más desarrolladas y empiezan a aparecer justamente las primeras ideas de formar una computadora personal, o sea, de que las personas como individuos tengan computadora. Hasta ese entonces solamente lo tenían las entidades y sobre todo las entidades gubernamentales. Era demasiado caro como para que se justificase comprarle a una empresa o a un particular, mucho menos. Pero bueno, gracias al desarrollo tecnológico se abarató mucho y empezó esta idea de las computadoras personales. Y también empiezan a aparecer los primeros pasos de lo que después será el Internet, con la capacidad de las computadoras de comunicarse entre sí. Bien, ¿por qué explico todo esto? Porque la inteligencia artificial propiamente utilizan un modelo cliente-servidor para comunicarse con cada uno de nosotros. O sea, cuando yo me meto en una aplicación de inteligencia artificial, mi computadora se conecta con una supercomputadora de una empresa, esas cosas se llaman servidores, son esos, son computadoras muy grandes, que lo que hacen es correr todo el procesamiento de la inteligencia artificial. Para que se hagan una idea, una inteligencia artificial puede llegar a correr terabytes de información por segundo. Eso es básicamente más información de toda la que hay en cualquiera de nuestras computadoras domésticas en un segundo, ¿sí? O sea, si a nosotros ya nos cuesta descargar un archivo medio pesado, eh, imagínense lo que nos costaría correr toda esa información. Tardaríamos básicamente días, la inteligencia artificial lo hace en un segundo. A ese nivel de potencia de procesamiento llegan las computadoras grandes, ¿sí? La inteligencia artificial como tal, irónicamente, surge con propósitos lúdicos, porque la primera IA de la que hay registro, o sea, en el mercado, evidentemente, o sea, el acceso público, son las IA de los videojuegos, sí, literal. Y si hablamos de videojuegos, hablamos de Doom, literal, sí. Doom es uno, aparte de ser un meme, porque literalmente es tan pequeño que puede correr en prácticamente cualquier circuito, Doom también es de uno de los primeros videojuegos en incorporar una inteligencia artificial muy básica para los enemigos, básicamente. Esto obviamente se fue complejizando. Hoy en día cualquier videojuego, los NPC tienen una inteligencia artificial de por sí, y a su vez la inteligencia artificial se fue haciendo cada vez más compleja. Tenemos ese famoso registro de la computadora que pudo vencer al campeón mundial de ajedrez. ¿Bien? Bueno, hoy en día ya directamente se logró vencer al campeón mundial de Go, que es un juego muchísimo más complejo. A ese punto se está desarrollando la inteligencia artificial, ¿sí? Hoy en día, a partir de la pandemia más o menos, se desarrollaron nuevas inteligencias artificiales que ya no solamente sirven para videojuegar, sino que también sirven para algo mucho más pesado, que es lo que es el análisis de datos. O sea, básicamente vos podés pasarle datos y la inteligencia artificial te devuelve patrones. Te dice, bueno, en estos datos observo una tendencia creciente de tal cosa, o así. Y la novedad que tiene la inteligencia artificial más nueva es que ahora puede interpretar el lenguaje humano, ¿sí? A través de algoritmos muy pesados, que ya expliqué que básicamente son enormes, son capaces de interpretar lo que nosotros escribimos en nuestros idiomas
y responder de una forma coherente. Coherente no significa correcto, ¿sí? O sea, puede responder con información errónea, pero responde de una forma que lo podemos entender, ¿sí? Así que básicamente eso sería un breve resumen de la historia de la inteligencia artificial. Todos pronostican que en el futuro el gran salto de la inteligencia artificial va a ser, número uno, la conexión a Internet, que le permita buscar información en tiempo real y filtrar las páginas que tengan información válida o confiable, para así proporcionar información válida y confiable y analizar esos datos de la forma lo más precisa posible. Muy bien, muy bien. Un poco también, ayer hice un curso de autoridad que hablaba sobre, que era de Learning Heroes. Sé más o menos lo que decía Gonzalo, ¿no? Más o menos hablaba de 4 etapas, que es más o menos lo que decía él. Bien, a ver si podemos ver la próxima pregunta que está. Sí, la relación, ¿cómo es la relación entre el ser humano y la IA? Y entre el ser humano y la IA, yo lo veo de dos formas. La forma correcta es tratarlo como lo que es, una herramienta o un asistente que nos sirve para realizar nuestro trabajo. Una relación incorrecta sería el tratar de reemplazar ciertas relaciones o vínculos que tenemos con otros seres humanos mediante la IA. Esa sería una relación totalmente incorrecta. La IA no viene o no tiene una función de reemplazo de vínculos emocionales. Recordemos que es una computadora, no tiene emociones y no es capaz de tenerlas. Sí es capaz de imitarlas y darse cuenta cuando vos estás experimentando un estado emocional, sí puede hacer eso, pero no es capaz de establecer un vínculo empático porque no tiene emociones propias. Bien, bien, buenísimo. Respecto a la restricción de edad, ¿A la reflexión de qué? restricción de edad. Y la restricción de edad es un tema muy importante, porque básicamente cualquiera con acceso a Internet puede entrar en una inteligencia artificial. En general, hasta ahora se ha visto como que no tienen mayores perjuicios para chicos menores, sobre todo porque los temas de temática adulta suelen estar vedados para la inteligencia artificial en general, al menos las que son públicas, ¿sí? Entonces, como que no es tanto problema porque toda la inteligencia artificial pública es apta para todo público. Hasta ahora. El tema es el día de mañana. ¿Y qué les ponen las reglas morales o las reglas para los usuarios? Lo ponen las empresas que la manejan, ¿no? Imagino. Claro, la empresa que es dueña, así de simple. Lo Contame, mismo que, por ejemplo, lo mismo que Facebook te pone las políticas de fotos que podés subir a Facebook y no podés. Eh, También, qué sé yo, OpenAI te pone las políticas de qué cosa te va a contestar ChatGPT y qué cosa no. contame algo que muchos ya saben, pero quizás otros no. ¿Cuáles son las principales empresas que hay ahora de IA? Y básicamente son todas las grandes tecnológicas. Facebook, que ahora se llama Meta, está probando una IA. Microsoft tiene la suya también en desarrollo. Bueno, Google tiene Gemini. Y obviamente el gran gigante es OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, ¿Y que de son dónde los que salió están 10 OpenAI? pasos más adelante que todo lo demás. ¿De dónde salió ¿Qué? OpenAI? ¿Qué empresa era antes? ¿Qué hacían antes? Era una startup, o sea, una empresa chiquitita que se dedicaba al desarrollo de la inteligencia artificial. El tema es que, claro, lo hicieron tan bien que funcionó muy bien. Todas las otras grandes tecnológicas llegaron tarde a la carrera, por eso es que o sea, están en donde estaba OpenAI hace 2 o 3 años, ¿entendés? O sea, Se, con- viene en la misma carrera pero con retraso. se convirtió en muy poco tiempo en una multinacional, ¿o no? Sí, sí, creció de forma exponencial. Otro temita que se cree es que en realidad la inteligencia artificial empezará a avanzar cada vez más rápido. O sea, no es que no estamos ni cerca de encontrar un pico de capacidad de procesamiento. Buenísimo, buenísimo. Entonces, como que va a ¿Y progresar, ponele, de acá al año que viene va a progresar más de lo que progresó del año pasado para acá. A eso quiero ver. cómo afectan la IA a nuestras relaciones con otros seres humanos? ¿A vos qué te parece? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, Porque, decime, a decime. ver, es interesante, porque al menos todavía no se ha observado un fenómeno como este, pero un miedo imperante es que haya gente que prefiera separarse de los seres humanos y tener relaciones solamente con máquinas, o sea, solamente interactuar con máquinas. Es una posibilidad. Hasta ahora no se ha observado como algo generalizado, pero bueno, como posible es posible. Te pregunto, también fuera del esquema. Yo pensaba, ¿no? Siempre la filosofía, en el personalismo, también en filosofía en general,
se trataba de destacar lo que nos distingue de los animales, que somos seres racionales, o personales, o conscientes, pero hoy en día se ve importante, aunque es algo que quizás parezca obvio, pero está bueno decirlo, ¿qué nos distingue de las máquinas? No nos distingue de las máquinas de ser seres racionales, ¿o sí? Y depende de qué entiendas por razón. Si es la capacidad de analizar datos y sacar una conclusión, no. Hasta te diría que son mejores que nosotros en eso. ¿Ya? Si lo que vos entendés es más bien la conciencia de uno mismo, de los propios límites, el intento por superar esos límites, etcétera, eso nos distingue. Sí, y también una máquina no tiene ni dignidad ni derechos. Y no, obviamente. Otra cosa, esas computadoras que permiten a los seres humanos de forma física, esos que son unos robots, que también va a incluir la IA ahora. Eh, Vos le cortás un brazo, no tiene órganos adentro, tiene circuitos. Esta es la Sí, parte más correcto, tiene simple. circuitos. Es muy simple, listo. Bueno, seguimos. Sí. ¿Qué trabajos crees que van a desaparecer o van a ser reemplazados? Y ser reemplazado, desaparecer del todo, no creo que ninguno. Lo más parecido, lo que más podría llegar a verse reemplazados son algunos trabajos de tipo manual que puedan ser reemplazados por brazos de robots. O sea, se me ocurre, por ejemplo, para armar un auto, en vez de armarlo con obreros manuales, se arma con brazos de robots, que tienen mucha más fuerza. No sé, o sea, no sé, si se rompe no pasa nada, si un obrero se lastima sí pasa. Ese tipo de trabajo muy posiblemente sí se vean reemplazados. Otros trabajos puede ser que cambien la forma en que funcionan. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, un recepcionista puede ser que vos tengas una primera instancia con una IA y después cuando vos ya vas con el recepcionista humano, el tipo ya sabe cuál es tu problema, qué te pasó, te sabe todos los datos y te puede atender de una forma mucho más precisa, más personalizada, que si hubieras entrado con el ser humano y le tenías que explicar todo de una. ¿Se entiende? No sé, por ahí es, qué sé yo, ciertos trabajos muy posiblemente cambien y no se parezcan en nada a lo que hacía mi abuelo en el mismo puesto de trabajo hace Sí. 50 años. Secretario de escuela, Y en la escuela yo personalmente no creo que cambie absolutamente nada, porque la escuela desde la Edad Media que no cambia. bueno. A ver, traductores de películas, o traductores de idioma, cuando querés traducir un texto del inglés al español. Y el Google no lo hacía tan bien porque se equivocaba, porque hacía traducciones literales y no traducción comprensiva. La IA puede hacer una traducción comprensiva, o sea que muchos traductores de inglés o traductores van a quedar sin trabajo. Sí, Traductores de películas y traductores de texto. puede hacer una traducción comprensiva, pero el problema ¿cuál es? Que para hacer una traducción bien hecha, nosotros lo sabemos por filosofía, para hacer una traducción bien hecha, vos tenés que conocer el contexto del autor, el contexto de su obra, el contexto cultural, Puede cosas hacer que eso. ya es bastante más complejo para la IA. Lo puede llegar a hacer, pero vas a requerir una IA bastante más potente. ¿Eh? Ese es el tema, por eso, porque traducir no es simplemente cambiar una palabra por otra. También, por ejemplo, si vos traducís canciones, tenés que tratar de que no se pierda la rítmica ni la rima. O sea, no es tan simple crear una IA de traducción. ¿Sí? ¿Y los programadores? La aplicaría lo mismo que para los traductores. Yo calculo que va a terminar siendo una herramienta de la persona, no un reemplazo. Porque básicamente el programador no solo se fija de escribir el código, sino se fija de que a la hora de escribirlo sea lo más eficiente posible, o sea, que trabaje lo más rápido posible ese código. Muchas veces la IA te escribe código que es eficiente, pero puede ser mejor. Entonces, por eso va a seguir siendo necesaria la figura del programador humano. Lo que sí podría ocurrir es que por ahí lo que antes tardaba una semana en programarlo, ahora tardó 2 días, 3 días. ¿Se entiende? Eso sí, muy seguramente. Bien, y una última pregunta que tenía. ¿Las máquinas pueden revelarse de una onda Terminator o otras que hay, como Yo Robot, entre otras? La revelación de Yo las no máquinas. creo, porque para eso necesitarían, a ver, creo que la clave en esto está en la película de Terminator 3. Sí, sí, la que a nadie le gusta, esa. Sí, es malísima, pero bueno. Pero tiene, lo que hay que, a ver, es un buen guión, es un buen concepto con una mala ejecución. Pero el concepto está bueno
porque en un momento plantea que el motivo por el que Skynet se revela es porque Skynet se da cuenta de sí misma, se despierta, por así decirlo, y ahí entonces siente un deseo de autopreservación. Entonces, el motivo por el cual Skynet se revela contra la humanidad y los mata a todos y crea los Terminator y todo, es simple y llanamente para que no corra riesgo su vida. Así de simple. ¿Entendés? O sea, no es que no tenía un plan malvado para dominar a nadie, nada, era simplemente para la autopreservación. ¿Bien? ¿Me seguía hasta ahí? Bueno, justamente esa sería como la condición necesaria para que las máquinas se rebelen, que tengan alguna clase de deseo de autopreservación, cosa que no existe. Las máquinas no desean nada, no tienen capacidad de desear, solamente procesan información. ¿Se entiende? Entonces no. O sea, la única posibilidad en que ocurriese algo así sería que un ser humano lo diseñase para que fuese así. Pero de vuelta, eso no es una rebelión de la máquina, es un loco que diseña un programa de computadora malicioso. No es una rebelión de las máquinas. Me Sí, acordé, una sí, cosa. La caja negra. Decía esta gente de Landing Heroes, decía que la IA es como la caja negra porque nadie sabe qué pasa adentro. Solo se ve la entrada, que es el prompt, y la salida. O sea, lo que yo escribo y lo que me devuelve, lo que me responde. Pero nadie sabe qué pasa adentro. ¿Qué pasa con esa teoría, Gonzalo? no, lo que pasa no es que nadie sabe lo que pasa adentro, es que lo que pasa adentro es tan complejo que necesitarías una semana para analizarlo. ¿Se entiende? Porque las IA funcionan con un sistema de red neuronal que básicamente lo que hace es que no es que, a ver, cuando vos mandas un prompt no es que lo analiza una computadora, lo analizan 200.000 computadoras y se van comunicando una con otra, mandándose respuestas entre sí, todo eso en un segundo. ¿Sí? Para poder entender todo ese proceso tendrías que estar como una semana analizando. ¿Se entiende? Ese es el tema. Por eso no es que no se sepa lo que pasa ahí. Se puede saber, pero tardaríamos demasiado en analizarlo hasta el punto que no se justifica. ¿Se entiende? Por eso en general la IA se analiza o se trabaja más en caja negra, salvo, obvio, la persona que la está programando y que asegura la calidad del servicio. Esa persona tiene que trabajar en caja blanca, o sea, viendo todo lo que pasa adentro, y bueno, lo compadezco. Porque entender todo eso no creo que sea nada fácil. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a decir algo antes? Te interrumpí. ¿Qué vas a decir? Sí, que básicamente el tema de la IA, aunque no lo parezca, sigue todavía en pañales, literalmente. O sea, todavía no llegamos a ver ni la 50ª parte del potencial de la IA. Así que nada, cualquier cosa que puedan aprender o que puedan saber sobre la IA, háganlo porque sepan que esto recién está empezando. Sí. Sí, dentro de unos meses va a ser GPT-5, ¿no? Sí, correcto. Impresionante, Que impresionante. ya vamos a ver qué funcionalidades tiene nuevas. Buenísimo. Bueno, hermanos, ese fue el video por hoy. No se olviden de suscribirse, poner me gusta, hagan las preguntas que quieran. Gonzalo va a estar pendiente de las preguntas que yo le voy a pasar por el chat. Así que nos vemos, hasta luego.